Bienvenidos a Los Hijos del Averno, el podcast donde yo, Vic Ferreiro, junto a mi amigo Ricardo Martín, Amir Carrillo y mi primo Lick Metal, les narraré un suceso extraño, paranormal y a veces de narcotraficantes y otras pendejadas con altas dosis de sarcasmo, sátira y sobre todo humor negro. Y el día de hoy conmigo, como siempre, estrella celeste de la violencia, mi amigo Amir Carrillo. ¿Cómo estás? Bien, amigo, con mucho calor. A huevo, ¿no? Y finalmente conmigo la estrella celeste de la furia y el desaparecido Ricardo Martín. ¿Cómo estás? Vivo. ¿Cómo se tu pie, güey? ¿Está bien? Bien, güey. ¿No te duele por el arpón? ¿Cuántas ballenas fueron, güey? El aceite está al vergazo, güey. A la verga. Y como siempre con nosotros, ya de nuestro invitado de planta, autodenominado nuestra estrella celeste de la nobleza, mi primo, Lick Metal, güey. ¿Cómo estás, güey? Ay, cosa, Bien, güey. chingazo, güey. Ah, Por eso Como dice el amigo, un chingo de calor. Sí, por eso está, eres adorable. está pasado de ver el calor el día de hoy, güey. No había puesto atención al calor hasta ahorita que lo mencionaron, güey. Me percato que también tengo calor, güey. Está Sí, está culerote, güey. Y aparte de que hay balaceros allá afuera y un desmadre, ¿no? caliente el pedo, ¿no? Sí, Bueno, está muy clima. Lo bueno caliente. que vivimos en Tecate y no en Más Tijuana. caliente que miel. ¿Qué? Así. Sí, ya me siento como Jesucristo en la última cena, güey. Oh, wow. ¿Qué caricatura de Miquel de Castro? Pues, ¿listos para el desvergue? Claro que sí, siempre estoy listo para el cagadero. Me encuentro más o menos. ¿Y eso? Pues realmente es la segunda vez que intentamos grabar este episodio porque el día de ayer tuvimos una pequeña problemática entre un ¿Pequeña? tuvimos una pequeña problemática entre Una controversia de culturas y de idiomas aquí, ¿no? tuvimos un choque nacional entre culturas, entre mis chilangadas y el inglés perfecto de mi amigo Ricardo. Pinche güeyota, ¿no? Podés ser grande. grande. Huevo. No mames. O sea que si hubieran visto una mano fuera el mano grande, güey. El manota. El manotas, güey. Desde 15 años a 18. No, güey, esa madre es solo para pubertos pendejos, güey, que no te ven, no. Lo mejor que ven ellos en la televisión o la morra más cercana es la vieja de Fortnite que ellos mismos hacen, güey. O sea, no mames. Pero sí es A lo mejor no se murió, güey. Nuestros maníacos traseros están en la portada. Güey. No literal, pendejo, ¿no? Los dejamos, amigos, y como siempre les digo, pásenla bien y sacrificios humanos para todos. Bueno, pues el tema de hoy me tocaba a mí. Realmente tenía un bloqueo bien culero de ideas, no sabía ni qué chingados elegir hasta que viéramos un video de Dross, saludos a Dross hasta donde esté. Fue que se me ocurrió este tema. Es un desastre nuclear que yo ya lo había mencionado contigo si lo conocías, güey. Me dijiste que ya lo conocías un poco. Pero casi la mayoría de la raza piensa que Chernobyl es uno de los más culeros. Bueno, sí es de los culeros, pero casi nadie lo conoce. Así que pues, si están listos, pues, para escucharme. Ok. Un accidente que provocó una contaminación radioactiva que tuvo lugar el 29 de septiembre del año 1957 en Mayak, un sitio de producción de plutonio, de armas nucleares y combustible nuclear para plantas de procesamiento de la Unión Soviética o la URSS, como la conocemos, tuvo una magnitud de nivel 6 en la escala internacional de accidentes nucleares, convirtiéndolo en el tercer accidente nuclear más peligroso jamás registrado detrás del accidente nuclear de Fukushima Daiichi, el accidente de Chernobyl, ambos de nivel 7 en la escala internacional. Hoy les vamos a hablar de el culero accidente nuclear de Mayak o Kishtim. ¿Alguno de ustedes lo había escuchado, aparte de ti, güey? Yo hasta el video de Dross. En videos de Top Sahara. ¿Tú, Ricardo? Hasta que lo leí. Hasta que lo leíste. ¿Cuándo lo leíste? Hoy en la tarde, seguro. Hace como una hora, güey. Si yo lo estoy leyendo ahorita. ¡Ah, huevo! Eres una persona Tu excelente. teléfono es para acá, no alcanza el pinche. Ah, ok. Estaba hablando con una morrita, güey, no lo interrumpas, cabrón. Pero, güey, era tu hermano, güey, no mames. La Pero verga. estaba grabando, pero pues, está haciendo grabación del podcast, pero está bien. Ah, bueno. El accidente ocurrió en el pueblo de Ayosk, así dice, en Oslas Chelyabinsk. Este güey es ruso, güey, ¿por qué no lo leen, güey? Sí, güey. ¿Cómo yo no soy ruso, güey? No que la URSS. La puta URSS. madre. Habías la dicho, URSS. ¿no? Que la URSS y la Unión Soviética. Era así, ¿no? Esto es así. La Unión Soviética, pero de todos modos, güey, no creo que por el color, pero está bien. No, fíjate que no eran tan curiosos esos güeyes, no discriminaban racista en forma racial, ¿no? No. No, pero de todos no modos eran tan no culeros. entró en el color. Entraron en el pedo fascista, ¿no? Porque así se le dice generalmente, pero pues no eran culeros, ¿eh? Esta ciudad permiso, cerrada señor, constituida alrededor de la planta de Mayak, dado que Oshik o Mayak, también conocida como Chelyabinsk-40 o Chelyabinsk-65, Ah, cabrón. así dice, Van para atrás. no se encontraba en los mapas. El desastre recibió el nombre de Kishtim, el pueblo más cercano, güey, porque esos lugares no se ubican en un mapa en sí, güey. Mayak es el nombre de una planta de procesamiento de combustible nuclear ubicada a unos 10 kilómetros al suroeste de Oserk, otra ciudad, y a unos 70 kilómetros al noroeste de Chelyabinsk, en Rusia.
Las ubicaciones, ya saben, meridianos, minutos y chingadera y media, ¿no? En un centro aproximado de las instalaciones, que se extiende en un área irregular, cuya mayor dimensión es de 20 kilómetros, dado que Osix o Mayak, también conocida como Chelyabinsk, ya le dijimos, menos 40, menos 85, no se encontraba en ningún mapa, ningún registro, no había nada, recibió el nombre de Kishin, cual es el pueblo más cercano al lugar, según los datos. Este accidente lo ocultaron durante más de 50 años. La planta de Mayak fue construida entre 1945, plena término de la Segunda Guerra Mundial, y 1948. De mucha prisa y en total secreto según ellos, como parte de un programa nuclear de la Unión Soviética o la URSS. La misión original de la planta era fabricar, refinar, trabajar el plutonio, culeramente radioactivo, para emplearlo en armas. Pues que está como una granja, ¿no? Algo así, güey, pero de plutonio, güey. Lo trabajaban con pinches guantes de goma acá nada más. Le pegaban con martillos para moldearlo. Con martillos. Lo metían en barriles acá, ¿no? Pues saben que con qué con pinche plástico acá. Lo bebían acá. Lo tapaban con bolsas de basura acá. No, ya no se sale el pinche plutonio. 5 reactores nucleares fueron construidos por ese motivo. Más tarde la planta se especializó en el refinamiento de armas decomisadas y desechos de reactores nucleares anteriormente utilizados. Actualmente la planta produce tritio y radioisótopos generalmente, pero nada de plutonio. En los años recientes pusieron que la planta recibiera derechos de reactores nucleares extranjeros, lo cual ha dado lugar a la controversia por parte de los ambientalistas, ya saben, ¿no? Greenpeace y esas pendejadas. ¿Acaban de decir güeyes en ese momento? ¿Greenpeace? No tengo idea cuándo fue fundado. Reciente, Recientemente. Ajá, anteriormente no dije desde ese entonces, güey, recientemente. Okay. En los primeros años de operación, la planta de Mayak liberó cantidades enormes de agua radioactivante contaminada en varios lagos cercanos a la planta. El río Techa, no de estos, sino Techa, cuyas aguas en la última instancia influyen al río Obi, no de Obito, güey, ni nada de eso. En las consecuencias, el río bajo esta contaminación de radiación aún tienen que ser determinadas, no se sabe, pues es que fue hace poquito, güey. A lo mejor si los morros se meten, se embarazan, güey. Ese güey. Sí, güey. Salen verdes con una fuente. Pues que dijo techo. ¿Cómo dijo te echan techo? Pues dijo de Sí, a huevo. Se creen que muchos de los que trabajaron en la planta de Mayak en los años 1950 y posteriormente en los 60 hayan muerto debido a los efectos de la radiación. ¿Ustedes creen? Nah, yo creo que No creo. a lo mejor se cayeron nomás, güey. Se cayeron y les dio cáncer. Sí, güey. Aunque la situación ambiental ha mejorado desde entonces, la administración de la planta de Mayak repetidamente fue criticada en años recientes por prácticas ecológicas poco sólidas. Además de a partir de 1951 se utilizó como depósito de desperdicios nucleares el lago Karachay, así dice, Karachay, en la planta. Hoy en día, conocido según el World Watch Institute, el lago es el lugar más contaminado de todo el planeta, güey. Después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la segunda cosa más tóxica del planeta. Sí. La segunda, de la ex es la primera y esa es la segunda. Después de tu ex. Después de la ex de todos. Sí, Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética quedó atrás de los Estados Unidos en el desarrollo de armas nucleares. Creo que la mayoría lo sabemos, ¿no? Por lo que comenzó un programa apresurado de investigación y desarrollo para producir una cantidad suficiente de uranio, plutonio, para armas. La planta de Mayak fue construida, como dijimos, entre 45 y 48. Las lagunas en el acontecimiento sobre la física nuclear de los científicos soviéticos hicieron que se tomasen decisiones poco prudentes sobre la seguridad. Las preocupaciones medioambientales no fueron tomadas en serio durante los primeros pasos del progreso en desarrollo. Los 6 reactores nucleares, ahora 6, no 5, el lago Kyltash, y utilizaron un sistema de enfriamiento en los reactores de ciclo abierto. Un pinche abanico nada más, güey, porque me enfriara. De hecho son abanicos lo que utilizan las plantas nucleares, ¿no? Pues, Yo pensé que no. No, pero sí, pero una que conectas nomás en la pared, acá, ¿no? Para que se enfríe. Como el de... O lo metes al refri, güey, ni pedo. Plutonio en el refri, qué verga. Descargando el agua hasta eso te chingas, ¿no? Plutonio congelado, güey. Descargando agua contaminada directamente a la vuelta del lago. En un principio la planta de Mayak estuvo vertiendo desechos radioactivos de alto nivel en el río más cercano, lo cual lleva a los desechos al río Obi, como antes lo mencionaba, y de ahí al océano Ártico, güey. A la verga, güey. Posteriormente el lago Karachay fue utilizado como almacenamiento al aire libre de estos desechos, güey.
En 1957, el sistema de enfriamiento... Los güeyes contaminan todo, ¿no? Tierra. Sí, les vale verga, güey. Así tipo Avatar, tierra, fuego, aire y Que todo. se quejan del DF, güey. Se quejan del DF. En un sistema de enfriamiento en uno de los tanques que contenía 70 a 80 toneladas de residuos radioactivos líquidos, falló y no se reparó. Se les valió una hectárea de verga. Eso no queda en refri, güey. Ajá. La temperatura comenzó a elevarse y estos güeyes ahí jugando Monopoly. Pues que no queda en el refri, güey. Lo que provocó la evaporación Vamos, y la explosión química de desechos secos, que constituían principalmente nitrato de amonio y acetatos. A la verga, güey. La explosión fue un 29 de septiembre de 1957, con una fuerza estimada de lo que tu ex no te va a querer, de 70 a 100 toneladas de TNT. Arrojó al aire la tapa de hormigón de 160 toneladas de peso. No hubo víctimas inmediatas como resultado de la explosión. Y cayó como tazo. ¿Cómo? Cayó como tazo la tapa. Cruz o cara. Ándale. Esa es moneda, ¿no? No tazo. También. Como sea, la verdad, cállate ya. Pero emitió aproximadamente Círculo plano, hombre. 20 MSI, lo que viene siendo una fuerza de 800 joules. A la verga. De radioactividad también. No mames. La mayor parte de esta contaminación se estableció cerca del lugar del accidente. Sí, casi como tú. Casi como tú es. Casi llegándole, güey. Como tú es. Como tú es. Sigue esforzándote. Contribuyó a la contaminación del río Techa, y no estos, pero se extendió con pluma que contenía un total de 2 MSI, en total 80 joules, de radioisótopos a lo largo de cientos de kilómetros. Abarcó un área habitada aproximadamente de 250 millones de personas. Las áreas previamente contaminadas dentro del área afectada incluyen al río Techo, y de ahí recibió un total de 100 joules de fuerza de desechos vertidos deliberadamente, y el lago Karachay, que había recibido un total de 4000 joules de radioisótopos. Las siguientes 10 o 11 horas después del incidente, una nube radioactiva se desplazó hacia el noroeste, alcanzando 300 a 350 kilómetros de velocidad desde el lugar del accidente. Las consecuencias de la nube causaron una contaminación a largo plazo del área de más de 800 a 20.000 kilómetros cuadrados, lo que vendría a ser unas 310 cuadras a 7.220 cuadras, en millas, también, dependiendo del nivel de contaminación considerada significativo. Principalmente el cesio 130 y el estoncio 90. Esta área generalmente se conoce como rastro radioactivo de los Urales del Este, por sus siglas EURT. Al menos 200 personas murieron debido a la radiación, empezando. 10.000 personas fueron evacuadas de sus casas y 470.000 personas estuvieron expuestas a la radiación en ese momento. Casi medio millón. La gente se horrorizaba, entre comillas, con la incidencia de las enfermedades misteriosas y desconocidas que fueron surgiendo posteriormente. Las víctimas tenían la piel desprendida de sus caras, manos y otras partes expuestas en sus cuerpos. Cientos de hectáreas quedaron estériles e inutilizables durante las décadas y tal vez siglos siguientes. Cientos de personas murieron, fueron miles de perjudicados y áreas circundantes fueron evacuadas. Este accidente nuclear, el peor de la URSS antes de la catástrofe de Chernobyl que todos conocemos, es el significativo y clasificado a nivel 6 en la escala de 7, señalada por la Escala Internacional de Accidentes Nucleares, por sus siglas EIAN. El régimen soviético mantuvo en absoluto secreto este incidente porque Lenin. Las primeras informaciones serían reveladas solamente a partir de que Putin se le ocurriera en 1976 por el biólogo ruso Jacques Mureybov, en el que había migrado a Inglaterra corriendo del incidente. Las condiciones de trabajo no mejoraron con el paso del tiempo. Tan solo 11 años más tarde, la gran catástrofe ocurrió en un accidente fatal cerca de Mayak. El 10 de diciembre de 1968 se continuaba utilizando para materiales inapropiados después de la explosión, para el tratamiento de plutonio todavía. Es lo que te iba a decir, hubo una segunda. Sí. En el 68. Una de estas operaciones se produjo una reacción en cadena que, seguida de la segunda reacción, generó una difícil situación en la planta. ¿Tú crees? Se conoce únicamente un fallecido en el accidente. El supervisor que causó la segunda y más contundente reacción en cadena. A ese supervisor se le concedió el premio Darwin por su estupidez. Toda la planta fue desalojada y afortunadamente no sufrieron mayores daños. Ese güey era el que trababa las puertas con las barritas de
Como Mero Simpson, ¿no? Con los chetitos, güey. Como Romero, güey, que revolvía su café con pinche plutonio, güey. Lo removía acá. Lo mismo, güey. Verga, le valía pito, güey. El accidente nuclear de Mayar fue poco ponía famoso. ese supervisor ponía la madre de ese al pinche pajarito que picaba la tecla. Ándale. Güey. Se está subiendo la temperatura de esa madre. A lo mejor se metió ¿cómo se llama el pinche río? ¿Te me cosecho? ¿Cómo? Techa. A lo mejor se metió en esa madre. A lo mejor se bañaba irregularmente acá. No, tengo calor. Acá con un pinche, con un paso de plutón de líquido acá. Nació pendejito, güey, de un camada del 57 cuando fue el primero, güey. Sí, fue el primero de muchos que tienes que, ya sabes que primero se echan a perder y luego ya van evolucionando. Ahorita nuestra generación, ya los millennials, güey, el primero es el chingón y los demás ya están echados a perder, güey. El accidente nuclear de Mayak es famoso debido al que las autoridades soviéticas intentaron esconder durante 30 años las fugas nucleares que se han ido produciendo. En el complejo nuclear de Mayak ha producido numerosas fugas radioactivas. Estas fugas han provocado que en la actualidad se trate de uno de los puntos más contaminados de nuestro patético planeta. Las 3 fugas radioactivas más importantes se detallan a continuación en cronología de hechos. El derrame deliberado de materiales radioactivos sobre el río Tech, o Tech. O pecho. 2. Explosión del edificio de almacenamiento de residuos nucleares en el 57. Alcanzó el nivel 6 en la escala de Innes. O sea, como lo decíamos. 3. Tormenta de viento que esparció los materiales radioactivos que provenían de sedimentos del lago Karachay en 1967. Sumando todas las fugas nucleares, se cree que un total de radiación liberada, al medio ambiente desde 1948, que se inauguró el complejo, hasta 1990, es de 55.000 PBQ, que es la unidad de medida de radiación. Una cantidad de radiación mayor a la radiación liberada en el accidente nuclear de Chernobyl, que fue apenas de 3.000 menos, 52.000. Madres. Durante los primeros años no se conocía mucho las consecuencias de esta radioactividad sobre las personas y el medio ambiente. Por ello, no se tuvieron demasiado en cuenta las medidas de seguridad de la planta, que emitía partículas radioactivas constantemente sobre todo. Sí, pues fue una acumulación, ¿no? De tantos años de... Sí, o sea... Ajá, dijeron, sabes que me vale verga. Más bien no conocían como ahorita. Estaban experimentando, pues. No sabían qué consecuencias tenía. Ejemplo más claro de esto es el hecho que, especialmente entre 1948 a 1956, se tiraba el agua contaminada a los materiales radioactivos valiéndoles 1 hectárea de verga en los lagos alrededor de la central nuclear de Mayak. También directamente al río Techo y más tarde en el río Obi. A lo mejor no, pues se va a limpiar con el agua acá. No, pues esa madre se limpia, ¿no? Hay de hacerlo en agua acá. Se va a quitar. A lo mejor es como el culete y se disuelve, no pasa nada. Se disuelve, qué verga. Puede ser, güey. Está chido. La población de Ozarks no estaba informada, de manera que continuaban utilizando el agua para uso doméstico. ¡No mames! Esto ocasionó graves problemas de salud a la gente. ¿No? ¿Tú crees? Pero imagínate vivir en esos tiempos y no saber que la radioactividad te causa o qué efectos causa y que empezaran de repente a nacer acá. De hecho gente pasó. enferma, mal pedo y que no sabían ni qué chingados. Te paniqueabas, acá, como que no verga, brujería, ese pedo, güey. No, de ese pueblo está maldito. Sí, nos embrujaron, güey, estamos malditos a la verga. No estamos hablando de hace 100, 200 años, no, estamos hablando, no sé, es que en los 60, ¿no? Sí, al final desde los 50. Fíjate, o sea, son bastantes años, pero de todas maneras, pues no se conocían los efectos, entonces imagínate. No, de hecho, te nació un niño acá, güey, con 3 ojos a la verga. Con el radio también, ¿no? Con los Radio Girls, los mentados Radio Girls, que empezaron las industrias de Estados Unidos a pintar con radio ciertos relojes y cuanta madre, güey. Y chupaban el pincel con radio, güey, con la boca, güey. Y eso les empezó a causar cáncer, caída de mandíbula, y no, efectos culeros, güey. O sea, tú sabes que la radiación es una pendejada y te mata. Y sin contar el daño también a la naturaleza, ¿no? Claro, sí, los terrenos, las hectáreas que fueron afectadas. De manera que utilizaron el agua para uso doméstico, esto ocasionó graves problemas de salud a la gente, y se hablaba de la enfermedad del río, güey. Es lo que tú decías, se sugestionaron de que el río estaba maldito, güey. Dado que no se conocía qué se estaba haciendo en la planta en ese entonces. Pinche río embrujado, güey. La gente bien cagada, no mames. Sí. Es como, me acordé de un capítulo del Maleyos Maleficaron, güey. En traducción, El Martillo de las Brujas. Que decía un capítulo, güey, que si la colgaban y sobrevivía, no era bruja. Pero que todavía que sobreviviera, la tenían que ahogar. Y si sobrevivía al ahogamiento, no era bruja, güey. A la verga, güey. ¿No era o sí era? No era. Pero eso no tiene sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Para ellos sí tiene sentido, güey. Para ellos sí.
Eso es lo pendejo, güey. Gente, qué graciosos son los que estudian en el Conalep, güey. Sí, demasiado, güey. Pasado. Entonces. Creo que fueron no los están contendientes, güey. fueron los primeros nominados, güey. Aunque todavía no está claro las consecuencias que ha supuesto para la salud de las personas de la zona, se cree que hasta 124,000 personas recibieron dosis importantes de radiación en aquel entonces. Una innumerable cantidad de personas sufrieron de una manera excesiva las consecuencias del accidente. Por ejemplo, se registraron casos de personas con raras enfermedades en la sangre. De hecho, muchas personas se vieron expuestas a los contaminantes. Hoy en día sufren de enfermedad por radiación crónica, por sus siglas CRD. De igual forma, se produjo un aumento en los casos de leucemia, cáncer de estómago, piel, huesos y pulmones. Culero, güey. A la verga. Además, se llegó a identificar a las personas con dolores terribles en huesos y piernas, dolores al caminar o al realizar cualquier tipo de movimientos. O sea, ya estabas condenado, güey. ¿Una artritis bien culera? Es culerísima. Es, güey, no, pues, ¿qué tengo? No, pues, toma agua, güey, para que se te quite. Agua del río Techo, güey. Chingate un vasito de agua. No mames. Me siento mal, no, pues, chingate un vasito de agua bien frío. Ya toma. Los afectados tuvieron que afrontar solos los gastos de dichas enfermedades, ya que no recibieron ningún tipo de compensación, porque pues culeros, ¿no? Los aspectos medioambientales no fueron... Socialismo. Sí, socialismo a su máxima expresión, güey. Andrés Manuel, chinga tu madre. Los aspectos medioambientales no fueron tomados con prioridad, y por esto, una vez fueron enfriados los 5 reactores nucleares, el agua contaminada fue depositada en el río Karachi, también en el río Techo, cuyas aguas fluyen al río Obi y que se conecta a la vez con el océano Ártico. El río Techo, Obi. Obi. No podemos tomar en serio. Es que soy un mamón, güey. Me gusta la lógica, no, pues lo tiramos al río, vamos al mar. Es que, güey, está en grande, según dice aquí, lo echaron al río Techo y de ahí cayó al río Obi, güey. Y de ahí se conectaba al océano Ártico y durante años hicieron este pinche proceso. Y ahí se congelaba, según ellos. Pues se va a congelar acá. Qué pendejos, pues, güey. Al lado de la central nuclear de Mayak, se encuentra el lago Karachay, como lo mencionaba, muy cerca de la ciudad de Ozyorsk. En 1951 se empezó a utilizar esta masa de agua como depósito de residuos radioactivos porque les valió verga. El problema empezó a ser notorio a partir de la década de los 60. 9 años después, güey. Yo pensé que estaban cuando eran la gente sin piel, güey, muriendo de cáncer. No, pues. Es que yo pienso que el problema fue el río. Yo pienso que el problema Yo digo que lo confundieron con lepra, güey. Eso del desprendimiento de piel, güey. Probablemente. Pero la gente con 3 ojos. Ya sé, No, güey, no, pues tengo cáncer en los pulmones. Pues fumas un puto. Nunca tocó un cigarro en mi vida, güey. No, es lo que te digo, güey. Imagínate lo loco para la gente que nada, o sea, nada físico, nada que vieran les provocaba cosas bien pasadas de verga. Sí, a huevo, güey. Los niveles de agua del lago empezaron a bajar de modo considerable. Debido a que varios periodos de sequía posteriores quedó entonces al descubierto mucho polvo radioactivo que mediante la acción del viento dispersó la muerte y la enfermedad en varios kilómetros a la redonda. Es, güey, a la verga. Y el depósito de Homero, ¿no, güey? De la caja del huevo, güey. El lago de Karachay es el lugar más contaminado del mundo, aunque actualmente dispone de poca agua y pocas nueces, ¿no? En la misma zona encontramos otros lagos. El lago Kalishtash, de menores dimensiones que Karachay, y situado al lado central del Mayak, de la planta. El plutonio porque estaba chiquito. Ajá, porque no lo tomaban en cuenta. No, pues se va a como tú comprenderás. Plutonio. Ya. Su agua se utilizó para refrigerar los reactores, algo que provocó una rápida contaminación del agua. Hay una tesis que analiza las consecuencias de la contaminación nuclear del lago Kalishtash a lo largo de muchos años, evidenciando la alteración del desarrollo de algunas especies de fitoplancton, acelerando su crecimiento, que era la forma de vida más predominante en el lago. Pinches mutantes a la verga ahorita, ¿no? ¿Lago Karachay o cómo era? Karachay, es con K. Cariberga, ¿no? Cariberga, creo que dijiste, ¿no? Tu puta madre, no mames, güey. ¿Sí está contaminado o qué? Sí se ve. Da un poquito, güey. ¡Ay, a la verga! Ahí, esa madre es marea roja, güey. Se parece que a... busquen imágenes en Google aquí. Se parece a Marte, güey. Es marea roja, güey, ni pedo. Parece el río de aquí, güey. Río Nilo, güey.
Los lagos Madre, güey. no son las masas de aguas cerradas y herméticas y pueden estar comunicadas con acuíferos y otros ríos. Y pensar cuando dicen el lago, no sé, me imagino un pinche lugar acá o en bosque bonito, güey, con venaditos y la chingada. Como este. ¿Está bien culero qué? Bueno, ajá, güey. No mames, güey, enséñale, güey, sí está de la verga. A ver, ¿cuál es esa madre? Mira, este es el bonito. Ese es un lago como... Ah, ese está chido, güey. Ese es un lago chido, Es un güey. lago techo, güey. Ajá, el lago Techa. Está bonito. Y ese es el otro, güey. Ay, a la verga, güey. Qué culero que Pues busquen imágenes, Busquen imágenes, busquen amigos de imágenes, YouTube. güey. Escuchas, busquen imágenes Yo del pienso, güey, que la del río gente debe Techa. haber dicho, no, pues pinche lago rojo hay que meternos ahí, a lo mejor Parece una una suerte. pinche... Parece una... ¿Qué parece, güey? ¿Qué parece esa madre? pinche ¿Un palo que... lago menstrual esa madre. ¡Ah! Está todo rojo. ¡No, la verga! Le llegó Andrés. Los lagos no son masas de aguas cerradas y herméticas y pueden estar comunicadas por debajo con acuíferos y otros ríos. En la zona de estos lagos con contaminación nuclear transcurre el río Techo, con una longitud de 240 kilómetros y precisamente nace en las inmediaciones de la ciudad de Orjords. Sus aguas desembocan en otro río, el Iset, y se acaba llegando hasta el río Tobol, a unos 1600 kilómetros, y considerado uno de los ríos más grandes de toda Siberia, güey. Por no decir que toda Siberia está contaminada ya, güey. No mames a la verga, no, pues ya. Hay que tener en cuenta que en 1949, ya con la central nuclear en funcionamiento y vertiendo agua contaminada en el río Kalastash, el río que comunica con este lago antes mencionado, era la principal y única fuente de abastecimiento en el agua de la zona. Puta madre. Si esto fuera poco, en 1951 se registraron importantes inundaciones en la zona, No pues, mames. provocando no, un jodidos. desmadrechú, güey. Contaminación radiactiva del suelo cercano al río. A pesar de que hay tesis que aseguran que los perdón. A pesar de que hay muchas tesis que aseguran las concentraciones disminuyen con la distancia, no hay evidencia de la afectación de la radioactividad en todo el ecosistema. O sea que después de años no hay evidencia, güey. Cabrón, El National Cancer Institute a lo mejor se diluyó con el agua. ha hecho un seguimiento de unas 30,000 personas que han vivido cerca del río Techo. Ah, verga. ¿Qué es esa mamada? Güey, ¿qué pedo con eso, güey? Pinche máscara acá, güey. De esas con las que fuman, no, digo, no es cierto. Mira, güey, una vez cerca del río Techa durante unos 50 años para cuantificar los casos de cáncer relacionados con la contaminación del agua. Precisamente se estima que un 65% de la población de la zona sufrió afectaciones en su salud debido a la radioactividad. ¿Tú crees? Nah. No mames. Nah. Precisamente en la región se detectó un incremento del 21% de los casos de cáncer, un 25% en aumento de defectos de nacimiento, 41% en casos de leucemia, así como incremento de la esterilidad. En las zonas hoy en día son consideradas uno de los lugares más radioactivos de nuestro patético y culero planeta y continúan teniendo cesio y estoncio en una proporción descomunal, güey. A la verga. Se calcula que dentro de 300 años todavía persistirá la radioactividad en ese lugar. Lo que muy poca gente sabe es que es mucho tiempo antes de que se produjera el famoso y terrible accidente de la nuclear de Chernobyl. La Unión Soviética, o la URSS, ya había sufrido otro accidente nuclear, el de Mayak, el cual mantuvieron en silencio durante 2 décadas. El gobierno logró sorprendentemente que la mayoría de la población soviética jamás escuchara hablar de dicha central nuclear, porque pues Lenin, ¿no? Esto fue gracias al estricto protocolo soviético de que te matas si hablo, como ocultaba toda la información desfavorable del régimen comunista gobernado y controlado por Nikita, así se llama, Khrushchev. Había una... Sí, Nikita Khrushchev, comunismo. No, es que es comunismo, güey. Acá está más pelada, güey, nomás se pone pinche temporada de la Rosa de Guadalupe y ya la gente no pregunta nada. Estoy esperando el capítulo del coronavirus de la Rosa de Guadalupe, créeme. ¿No ha salido? No ha salido. mames, Creo yo que no ha salido, Ya güey. se tardaron, güey. Si alguien sabe, ahí nuestros amigos No, de Me YouTube. imagino que ahorita no van a estar grabando. No, Pues no que están grabando nada, No pueden güey. grabar, güey. Si en Netflix hay un chingo de películas, y digo, de series que tienen de que idiomas pendientes porque la salud de nuestros actores de doblaje es muy Ah, sí, importante, sí cierto, güey, chingada. sí cierto. Fue tanto el cinismo y la estrategia del gobierno que cuando los Estados Unidos se atrevió a preguntar, se negó rotundamente a lo ocurrido hasta el extremo de asegurar que dicha planta ni existía. Como era de esperarse, el gobierno mucho menos reconoció los errores cometidos en la planta, pues porque le valía verga. Además, se conoció mucho tiempo después que en aquella planta se fabricó la primera bomba nuclear soviética conocida. Y te la tronaron por accidente. No sé.
Aunque ha habido cientos de investigaciones relacionadas con el accidente, algunos investigadores afirman que no hay detalles oficiales de la exactitud de dicha tragedia. Si tenemos en cuenta que las autoridades soviéticas les vale verga, han ocultado sistemáticamente los accidentes nucleares y sus consecuencias durante años. Nos podemos imaginar que las primeras tareas para paliar los efectos de la contaminación del lago se ha llevado a cabo con bastante tardanza. Entre 1978 a 1986, 3 años de que yo naciera, se han aportado unos 10.000 bloques para evitar la dispersión de sedimentos. Estos trabajos terminaron hace apenas en 2016. Pero algunas fuentes aún estiman la presencia de radionucleódidos en las aguas subterráneas a la zona y en gran parte del terreno cercado, siendo inhabitable. No. Verga, güey. Hay que tener en cuenta que durante la década de los 90, estando a 1 hora de la orilla del lago, te podías exponer a una dosis radioactiva de 600, güey. A 1 hora de distancia. Madres, güey. Esta cifra es 200.000 veces superior a los niveles considerados normales de radiación, güey. No mames. Actualmente Mayak produce tritio y radioisótopos, además de armamento. Quién sabe si sea nuclear, lo más probable es que sí. Pero nada de plutonio. Aunque los 5 reactores se cerraron para el año 1991, este sitio sigue considerándose una de las principales centrales nucleares de Rusia. Y esta fue la historia del desastre nuclear de Mayak. Güey, les vale mucha verga. Sí, les valió verga, güey. No, y fíjate, comunismo. Algo que los benefició esos güeyes en ese momento es que no había internet, güey, si no. Imagínense, güey, algo así. Pinches fotos acá, ¿no? Guachen el pinche lago rojo. Eso se hace tendencia, güey. Un pinche pedo viral, güey. Pinche gente grabando su casa. ¿Por qué cabrones afuera de mi casa con pinches trajes bien raros? ¿Por qué mi hijo tiene Twitter un putero, en Twitter un putero de cagadero, güey, acá. Güey, ¿por qué me salió un pito, güey? Una morra que me salió me acaban de decir que me acabo de bañar en el lago Techa y me salió pito, güey. Pues estoy embarazada. Y no tengo, y es tuyo. Ok. Ok, está bien. Está bien. No, chido. Y nace el pinche hole rojo de ahí. No. A la verga. Es el pinche niño azul acá. Pero neta, Nace a nuestros amigos de Spotify, a nuestros amigos de YouTube, busquen imágenes. Está culerísimo. pasado de verga ese pedo, güey. No, sí está muy es cuando te pones a pensar, güey, que el régimen comunista, el socialismo no funciona, güey. Bueno, pero güey, a fin de cuentas cualquier gobierno siempre oculta cosas, ¿no? Sí, información siempre no, y luego más en esos tiempos, güey, que bueno, ya fue más a los 80s, pero la pinche Guerra Fría, güey, todo ese estaba en su máximo. Rusia no se quería ver bien pendejo, güey. Sí, porque iban a caer en popularidad, pues había competencia por armamento nuclear y todo ese rollo, güey, ya sabemos, algún día hablaremos de cosas para mantener su pinche hegemonía, güey. Sí, pues para mirarse pues mirarse superiores, pues, sí. Para ver cómo diría el Reyes de la película del infierno, a ver quién la tiene más grande. Sí, ándale. Sí, así sería el pedo, güey. Bueno, pues no sé qué opinen para cerrar el tema. Realmente se la agarraba con una pinche sacacejas, güey, pero... con un chingo de lupo. Pinches accidentes nucleares. Pendejísimos, güey, y no fue uno, fueron 12 incidentes en esa planta, güey. Y hasta la fecha se sigue usando esa planta para crear cosas. También ha habido en Estados Unidos, ¿no? Pero pues... Tengo entendido que sí, que también ha habido incidentes, pero han sabido controlarlos en el momento. Pues porque, Estados Unidos, ¿no? Sí, no tiraban los derechos al mar, ni a los ríos. Te aseguro que sí lo hacen, güey. Sí lo hacen, güey. Sí lo hacen. Imagínate aquí en México, güey. No. Estados Unidos sería más... A ver, una pinche taquería, güey, a un lado de la planta nuclear. Pásale. Pásale 4x20, taco radioactivo. Tacos brillo, radio. No, yo pienso que Estados Unidos diría como, ¿dónde puedo meter estas mamás? México. Vamos a México, pum. Chimitando el golfo de México contaminada, ¿no? De por sí, güey, está en... Unos pinches nucleotacos, güey. Imagínate la adobada. Imagínate la adobada brillando, güey. Color marcador acá, güey. Pero esa madre se ve mal, no, güey, pero brilla, güey. Habría vendedores ambulantes de muñequitos de peluche de plutonio. Lleva sus barritas. Es el Mecoboy, pero brillando acá. Cargados para sobrachos de esa madre. Pilas recargables. Perritos de 2 cabezas. Lleve sus perritos de 2 cabezas. Lleve su chupaca. A la verga. Ay, cabrón. Bueno, pues
ya ese fue el tema, amigos. Lleve su Ustedes ya botellita saben. de agua del lago Techa. Lleve su prueba del agua, Sí. No, su dosis de techo. Lleve su barrita tragapuertas. Su mascarilla para mota. Digo, no. Para Sirve para la duda acá. Doble función. Oh, triple, güey, porque es como la que usó la morra esta de la película de terror. esa, Noche güey. Lemón. Sí, la señora que es acá medium, güey. Se pone la pinche máscara esa. Y cuando hizo eso, neta, que yo pensé que iba a sacar un blondo acca, güey. Ya le voy a poner acá de vámonos a la verga Y para lo había- alucinar, Con güey. razón va a hablar con los muertos, acá de la verga. ¿Sabes qué? Güey, ya nos Yo desviamos pongo mucho del tema. este bloque aquí, güey, y hablo con los dioses, güey. Ya puedes Ah, pasarle sí, güey, para tú- seguir con nuestros pendejadas. La piedra del pensar, ¿no? Esa piedra de pensar, güey. De hecho, esa viene de allá, güey. Cabrón. ¿De Rusia? Sí, güey, es hecha de ahí de la planta de Mayac, güey. No sé, Ah, no mames, está con madre. Es exportación de la chingona, güey. de ese caracol, güey, viene en la botecha, güey. Bueno, Amir, ¿dónde te pueden seguir nuestros escuchas? A mí en Instagram como Amir, con H al principio, _Carrillo. Ricardo, ya hemos dado tu Instagram las últimas veces, ahora... Yo lo di te mal toca una a ti. vez, pero... Tú pendejo, tú. Tú No me dices- pregunta, güey. ¿Cuál es? ¿Dónde te pueden seguir? Ricardo con cada Porque no quería, güey, pues me sentía Instagram, seguro de ¿verdad? mí mismo, güey. Instagram. Y la cagué. ¿Y a ti, primo, cómo te pueden seguir? En Twitter, League-Metal y en Instagram, Raúl-Ferreiro G. A mí, amigos, me pueden seguir en Instagram y en Twitter como Dark de Oscuridad H, intermedia mayúscula, Bitzer89, ahí estamos en las redes sociales. Y también el Instagram del podcast, es Los Hijos del Averno 2020, ahí colgamos historias de lo que estamos grabando, obviamente del tema, varias imágenes para que ustedes ahí se familiaricen con nosotros. Y pues obviamente síganos también en el canal donde cuelgo estos videos para que no se pierdan en punto de las 12 todos los sábados. Un nuevo podcast de Los Hijos del Averno, ya con un nuevo introducción al tema, por este pinche pandemia culera que no nos deja invitar a nadie más los que estamos aquí. Entonces, pues échenle ganas, amigos, y como siempre les digo, pásenla bien y sacrificios humanos para todos.